El día de hoy vamos a hablar sobre las secciones cónicas. Las secciones cónicas se han estudiado desde la época de los antiguos griegos y se consideraban un concepto matemático importante. Ya en el año 320 a.C., matemáticos griegos como Manetmo, Apolonio y Arquímedes estaban fascinados por estas curvas. Apolonio escribió un tratado completo de 8 volúmenes sobre las secciones cónicas en que él, por ejemplo, fue capaz de derivar el método específico para identificar una sección cónica mediante el uso de la geometría. Desde entonces han surgido importantes aplicaciones de las secciones cónicas, por ejemplo, en astronomía, y las propiedades de las secciones cónicas utilizan en radiotelescopios, receptores de antenas parabólicas e incluso en arquitectura. Las secciones cónicas reciben su nombre porque pueden generarse mediante la intersección de un plano con un cono. Un cono tiene dos partes de forma idéntica denominadas en hojas. Una hoja es lo que mayoría de la gente entiende por cono. Con forma de sombrero de fiesta, se puede generar un cono circular recto haciendo girar una línea que pasa por el origen alrededor del eje, y las secciones cónicas se generan mediante la intersección de un plano con un cono. Si el plano es paralelo al eje de revolución, el eje Y, la sección cónica es una hipérbola. Si el plano es paralelo a la línea generatriz, la sección cónica es una parábola. Si el plano es perpendicular al eje de revolución, la sección cónica es un círculo. Pero si el plano interseca una hoja en un ángulo con el eje que no sea 90 grados, entonces la sección cónica es una elipse. Hola, yo soy Emiliano y yo les voy a platicar sobre las secciones cónicas. La circunferencia es una curva cerrada y circular que consiste en todos los puntos que están a una distancia fija de un punto central llamado centro. En sus elementos está el centro y el radio. El centro es el punto central de la circunferencia y el radio es la distancia entre el centro y cualquier punto de la circunferencia. En ecuación tenemos entre paréntesis x menos h, cierre paréntesis, al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r2, donde h y k es el centro y r es el radio. Después tenemos la elipse. Es una curva cerrada y ovalada que consiste en todos los puntos para los cuales la suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. En sus elementos tenemos focos, vértices, eje mayor y eje menor. En focos, los dos puntos fijos que se utilizan para definir la elipse. En vértices, los puntos donde la elipse intersecta con su eje mayor. El eje mayor es el eje que pasa por los vértices y los focos, y el eje menor es el eje perpendicular al eje mayor que pasa por el centro de la elipse. En ecuación tenemos x menos h al cuadrado, diagonal al cuadrado, se cierra el paréntesis, más y menos k al cuadrado, diagonal b al cuadrado es igual a 1, en donde h y k es el centro, a es la longitud del semieje mayor y b es la longitud del semieje menor. Después tenemos lo que es una parábola. Es una curva abierta que consiste en todos los puntos que están a la misma distancia de un punto fijo llamado foco y una recta fija llamada directriz. En elementos tenemos foco, directriz y vértice. Foco es el punto fijo que se utiliza para definir la parábola. La directriz es la recta fija que se utiliza para definir la parábola, y la vértice es el punto donde la parábola intersecta con su eje de simetría. En la ecuación tenemos y es igual a entre paréntesis x menos h, cierra paréntesis, al cuadrado, más k o x igual a entre paréntesis y menos k, cierra paréntesis, al cuadrado, más h, en donde h y k es el vértice y a es una constante que determina la forma de la parábola. Y por último tenemos lo que es la hipérbola, que es una curva abierta y con dos ramas que consiste en todos los puntos para los cuales la diferencia de las distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. En elementos tenemos focos, vértices, eje transversal y eje conjugado. Los focos, los dos puntos fijos que se utilizan para definir la hipérbola. En vértices, los puntos donde la hipérbola intersecta con su eje transversal.
El eje transversal es el eje que pasa por los vértices y los focos, y el eje conjugado es el eje perpendicular al eje transversal que pasa por el centro de la hipérbola. En ecuación es, entre paréntesis, x menos h, cierra paréntesis, al cuadrado, diagonal a al cuadrado, cierra paréntesis, menos, paréntesis, y menos k, cierra paréntesis, al cuadrado, diagonal b, al cuadrado, cierra paréntesis, y es igual a 1 o y menos k, 2, diagonal a 2, cierra paréntesis, menos x menos h al cuadrado entre b al cuadrado. Y es igual a 1, en donde hk es el centro, a es la longitud del semieje transversal y b es la longitud del eje semiconjugado. Nosotros escogimos los arcos del Milenio de Guadalajara. Asociamos a los arcos con una parábola, pues forman una curva, una recta y podemos definir un vértice. Una vez seleccionada nuestra imagen de la vida cotidiana, podemos colocarla en Desmos. Y aquí podemos ver que tiene un ancho de 20 y una altura de 15. Para poder trabajar con nuestra fórmula necesitamos derivar el vértice y escoger el arco con el que trabajaremos para poder ubicar nuestros ceros, que es la apertura de la curva. Nosotros trabajaremos con el arco mayor y aquí para ubicar el vértice ocupamos saber en qué lado se encuentra el centro y a qué altura está. En este caso sería el menos 1.15 a una altura de 7 y este lo vamos a etiquetar como vértice. Una vez teniendo nuestro vértice, vamos a denominar nuestros dos ceros, que es la apertura de donde abre el arco. Aquí el primer cero sería en menos 9.3,0, que es del lado izquierdo, y lo vamos a etiquetar como nuestro primer cero. Podemos ver que en la gráfica de Desmos ya nos marca la etiqueta con un punto verde. Entonces marcaremos nuestro segundo cero, que es hasta el otro extremo, y es 7,0. Y este lo vamos a etiquetar como nuestro segundo cero, que podemos ver que se marca con un puntito morado y la etiqueta de segundo cero. Una vez que identificamos nuestro vértice y nuestros dos ceros, podemos comenzar a trabajar con nuestra fórmula, que es x menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k al cuadrado, donde h y k son las coordenadas del vértice y p es una constante. Ahora sí podemos comenzar a sustituir los valores de nuestra ecuación, que sería x menos h al cuadrado, que sabemos que h es menos 1.15. Entonces quedaría menos por menos es más, entonces quedaría x menos 1.15 al cuadrado, que sería igual a 4p, que es nuestra constante, que tomaremos más o menos la apertura de nuestra curva, que sería 9.5, y la pondremos en negativo y quedaría como menos 9.5 por y menos k, que k sabemos que es 7, más por menos es menos, entonces quedaría como y menos 7. Aquí podemos ver que se formó una curva que más o menos da el contorno de nuestro arco y que este sería la curva que crea nuestro arco, que sería la parábola. Ahora quedaría como que x es igual a menos 1.15, pues va a ser nuestra directriz, que es la recta fija en donde se cruza con el vértice. Que podemos ver que en nuestra gráfica de Desmos se hizo una recta de color rojo. Ahora marcaremos el foco, que es donde nos ayuda a definir la curva. Para las coordenadas de nuestro foco utilizaremos la directriz, que es la recta, que sería menos 1.15, y más o menos en la altura que queremos, que es donde empieza la curva, que sería 4.625. Y esto lo vamos a etiquetar como nuestro foco, que
podemos ver que ya se puso las coordenadas y la etiqueta. Abajito del vértice quedaría nuestro foco. Ahora, para saber el valor de Y, tomaremos el último término del foco, que sería 4.625. Abrimos un corchete y el valor de X sabemos que está en el rango y que X es mayor a menos 5.9 y que también es menor a menos 3.6. Colocamos de la siguiente forma, como se muestra, que es Y es igual a 4.625, se abre corchete, que X es mayor a menos 5.9, pero que también es menor a 3.6. Y nos quedaría como que Y es igual a 9.375. Ahora en nuestra gráfica podemos ver cómo viene marcado nuestro vértice, nuestros dos ceros, nuestro foco y nuestra directriz, y la curva, que sería la línea negra. Con esto validamos que efectivamente los arcos del milenio de Guadalajara son una parábola, pues tienen un vértice, directriz y su foco, y que entre el vértice y el foco existe una diferencia de 2.375. Las cónicas están presentes en nuestras vidas más de lo que nos imaginamos, y que sin duda son vitales para las cosas que usamos día con día. Por ejemplo, el diseño de una antena parabólica para recibir señales de televisión hasta el calcular la trayectoria de los planetas en nuestro sistema solar. Y que sin estas secciones seríamos incapaces de saber a ciencia exacta el por qué las curvas y hasta cuánto para lograr los objetivos deseados. Además, ayuda a la mejora de la tecnología, el entendimiento del universo y el diseño y planificación de estructuras y sistemas, lo que ha mejorado la eficiencia y la seguridad en muchos campos.